Están de aquí para la conferencia de prensa el ministro sustituto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro Enrique Isfrán. También van a participar de esta conferencia el Procurador General de la República, Sergio Cosia, el comandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Resquín. También acompañan el fiscal Manuel Doldán y el asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro Julio Duarte, y el asesor el legal del Ministerio, el abogado José Pereira. Ministro sustituto, tiene la palabra, por favor. El ministro Enrique Isfrán va a estar comentando sobre el caso de Ronnie Martí. El agradecimiento a la prensa por estar presente hoy. Lógicamente nos convoca hoy los hechos últimamente ya conocidos por todos, y en base a, lógicamente, la veracidad de la información y también a fin de deslindar responsabilidades, voy a pasar a leer el comunicado de la Cancillería y para luego responder las preguntas que puedan tener. Paraguay condena enérgicamente las facilidades otorgadas a prófugos de la justicia Arrom, Martí y Colmán. El gobierno de la República de Paraguay condena el otorgamiento indebido del Estatuto de Refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la República Oriental del Uruguay, así como las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su traslado a Finlandia a fin de evitarles responder ante la justicia. Los señores Arrom, Martí y Colmán son prófugos de la justicia paraguaya desde el año 2003, procesados por la Comisión de Crímenes de Secuestro Extorsivo, asociación criminal, privación arbitraria de libertad y daño a la integridad física y moral. Asimismo, el Paraguay rechaza enérgicamente el tratamiento dispensado por el gobierno de la República de Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realiza ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para el otorgamiento de documentos de viajes especiales que hicieron posible, una vez más, burlar y obstruir a la justicia. El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio. Estos lamentables hechos merman la confianza en la cooperación que debe primar en las relaciones bilaterales para perseguir el crimen y en organismos internacionales para proteger los derechos humanos. El sistema multilateral no debería ser utilizado para trabar la persecución de crímenes comunes y que se haga justicia. El gobierno paraguayo lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional, más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual quedó patente que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos de parte del Estado paraguayo. Uruguay, como Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por ende debería haber tenido en cuenta los hallazgos de dicho tribunal que demuestran fehacientemente que en este caso no hubo persecución política alguna ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos de la justicia paraguaya estén en peligro de ser conculcados. El levantamiento de los códigos rojos por parte de la Interpol, pese a la insistencia en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas, no se encuadra en la lógica ni en la razón. Este hecho actúa en desmedro
de la credibilidad de la Interpol, haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado y de los intereses a los que responde. La figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, fue creada con la finalidad de otorgar protección a personas cuya integridad y derechos están en peligro, entre ellos los perseguidos por causas políticas y no los procesados por crímenes comunes tipificados en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos del mundo, incluidos los de Paraguay, Uruguay y Finlandia. El Alto Comisionado se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia, actuando con arbitrariedad, privilegiando la impunidad y lesionando la reputación de la Organización de las Naciones Unidas. Ante estos hechos, el gobierno de la República de Paraguay ha decidido adoptar las siguientes medidas. Primero, convocar al embajador del Uruguay en Paraguay a efectos de que brinde explicaciones por la conducta adoptada por su gobierno. 2. Llamar a consultas al embajador de Paraguay ante Uruguay en protesta por las decisiones del gobierno uruguayo, en el caso. 3. Presentar la protesta diplomática respectiva ante el gobierno de Finlandia, sin perjuicio de gestionar la extradición de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán al Paraguay, y eventualmente la revocación Estamos teniendo algunos del problemas estatus de audio. de Escuchemos. refugiado que pudiera haber sido otorgado. Formalizar protestas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el delito, todos los altos órganos internacionales pertinentes. Quinto y último, presentar protesta ante los distintos órganos de la Unión Europea por el dispensamiento facilitado por Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia paraguaya. Asunción, 9 de octubre de 2019. Gracias. Muy bien, las palabras entonces del ministro sustituto Enrique Insfrán sobre la fuga de Juan Arrón, Anuncio Martí y también Víctor Colmán hasta Finlandia. Ahora vamos a abrir un espacio de consultas también para los que están aquí al frente de las autoridades. Más que nada se encuentran el procurador Sergio Cosia, también se encuentra Buenos días, el Noelia comandante. Fernández de la agencia EFE. Escuchemos. Les quería preguntar cuál era la situación de Arrón y Martí, si ya habían pedido la extradición de Uruguay. Si pueden contar un poco cuáles eran los pasos en los que se encontraba, qué pasó cuando llegaron a Madrid, cuántas horas estuvieron demorados en Madrid, un poco cómo ha sido este proceso hasta que se les ha escapado a las autoridades de donde sea. Buenas tardes. Tuvimos conocimiento de que llegaron a Madrid hace unas horas. Al llegar a Madrid, el Servicio Consular paraguayo tomó las medidas correspondientes para verificar si es que la documentación que tenían era efectiva. Trabajando con el Ministerio Público se reiteraron las órdenes de captura que tenían y se hizo una comunicación exhaustiva de la situación procesal que tenían los prófugos en ese momento, y se hizo el último esfuerzo para ver si es que se podrían detenerlos y traerlos de vuelta a Paraguay. Esto no fue posible porque contábamos con el impedimento de el código rojo que Interpol todavía, y desconocemos el por qué, no ha vuelto a alzarlo a donde corresponde y donde siempre tuvo que haber estado y donde nunca tuvo que haber salido. Las palabras del Procurador General Sergio Cosia. ¿Qué tipo de documentaciones utilizaron estas personas para poder salir del país y llegar hasta Finlandia, donde en estos momentos se encuentran? ¿Qué tal, Fátima? Tuvimos conocimiento de que tienen, a través de Interpol justamente, de que Arrón y Colmán tienen ya tienen cédula de Finlandia, y Anuncio Martí tiene una acreditación del ACNUR, que es de las Naciones Unidas. Esa es la documentación con la que ellos ingresaron a territorio primero español y luego de Finlandia.
En cuanto a este abogado que representaba a Paraguay en Uruguay, se dio a conocer de que tuvo comunicación ya del carácter de refugiados de estas personas ya el lunes. Él comunicó esto al embajador, hizo los trámites correspondientes. ¿Cuándo Paraguay se da por enterado de ese detalle? Sí, Paraguay se dio por enterado de la notificación el día de ayer a la noche, a las 20 horas aproximadamente. Paraguay no tenía conocimiento de esa notificación. Quiero resaltar que Paraguay no es parte del proceso de refugio, sí es parte del proceso de extradición, y lo que se le comunicó el día lunes al abogado Falco es que se había rechazado la extradición como consecuencia del otorgamiento del refugio, y eso fue comunicado a las autoridades paraguayas el día de ayer a las 20 horas. Doctor Susana Oviedo, de Última Hora. Hola, Susana. ¿Barajaban ustedes esta posibilidad que hoy ya es una realidad con respecto a estos compatriotas? ¿Y cuántas veces desde el Paraguay se solicitó que levantaran de vuelta el código rojo a Interpol? El código rojo, claro que barajábamos. De hecho, si nos ponemos a analizar la conducta de este tipo de criminales, ¿verdad?, que son investigados por crímenes como el del secuestro y que guardan relación con una organización como la que tienen ellos, es el modus operandi de estas personas. Ellos hace 18 años, cuando obtuvieron su medida alternativa a la prisión preventiva, salieron caminando de Paraguay y se fugaron a Brasil. De ahí obtuvieron su estatus de refugiado político en el Brasil. Luego de eso, nosotros conseguimos ganar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestro fallo histórico y obtuvimos ese levantamiento del estatus de refugiado político en Brasil. Ellos ahí, en ese momento, cuando consiguen que se levante el código rojo de Interpol, proceden nuevamente a fugarse. El argumento que ellos utilizaron, tenemos conocimiento ahora de que ellos utilizaron el argumento de que la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguía vigente. ¿Por qué? Porque al solicitar el levantamiento del código rojo solamente acompañaron la acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el mes de julio de este año, el Estado paraguayo ha comunicado el resultado de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que caía, con lo que se hacía pedazos el argumento que había utilizado el abogado de Arron en Francia. Sin embargo, pese a que tenía toda esa documentación ya por vía consular, por vía diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Fiscalía y de la Interpol de Paraguay, pese a tener todo eso, la Interpol de Lyon en Francia no ha procedido a levantar nuevamente el código rojo. Entonces nos llama poderosamente la atención el por qué no se ha levantado. Y si me preguntas, Susana, cuántas veces, no tengo exacto el número de cuántas veces, pero la comunicación con Interpol, acompañando documentación y exigiendo que se vuelva a levantar el código rojo de la orden de captura internacional de estas personas, es permanente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque nosotros como Estado paraguayo vamos a seguir insistiendo en que se levante ese código rojo para que estas personas no puedan salir de Finlandia, para que en todos los aeropuertos del mundo esté el código rojo y estas personas, si es que quieren volver a fugarse de ahí, sean detenidas como corresponde. Doctor Martín Riveros de ABC Color, el siguiente paso, hablamos de la Interpol, el siguiente paso, la extradición sería, para graficar, para entender mejor, doctor. El Estado paraguayo, tal como lo comunicó el canciller en ejercicio, va a realizar los trámites, el pedido de extradición también a Finlandia, y también vamos a solicitar, como bien se dijo en el comunicado, el levantamiento del estatus de refugiado en el Uruguay, porque la ley de Uruguay establece con claridad que al salir, al igual que todas las comisiones de refugiados del mundo, cuando uno abandona el territorio en donde tiene el derecho de refugio, automáticamente pierde el estatus de refugiado. Por lo que tenemos que solicitar de inmediato, y el Estado paraguayo ya está trabajando en ello, el levantamiento del estatus de refugiado en Uruguay y el levantamiento del estatus de refugiado también en Finlandia, acompañando naturalmente cosas que probablemente el Estado finlandés no conozca, como son la investigación por el secuestro y la asociación ilícita que tienen estas personas, al igual
que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece con claridad de que esta no es una cuestión política y de que nunca existieron violaciones de derechos humanos a estas personas. Procurador, acá Oscar Lovera al fondo. Doctor, todo al parecer indica que estuvieron demasiado tiempo para tramitar esta documentación, principalmente la que concede ONU, ACNUR, entre otros, ¿verdad? Los documentos con nacionalidad finlandesa, etcétera. ¿Cómo es posible que se haya podido escapar eso, que nadie haya podido alertar? Porque prácticamente hizo lo mismo el abogado de ellos cuando los saca del Brasil ante la Comisión de Control de Ficheros, presentando un motivo que no era el real y dándonos a entender que nuestras autoridades en todo momento estaban dormidas. Coincido contigo, Oscar, en que necesitaron mucho tiempo para conseguir esta documentación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que ellos, mientras se tramitaba, que esto tiene que ser necesariamente parte de una organización, porque recordemos y seamos también, transmitamos la verdad, mientras se tramitaban estos papeles de ellos para Finlandia, ellos estaban presos en una cárcel de máxima seguridad. Me cuesta creer que sin una organización que esté haciendo eso, ellos hayan podido tramitar desde la cárcel estos documentos. O sea, necesariamente ellos contaban con un equipo que estaba haciendo esta tramitación. De hecho, como acabo de comentar, el señor Anuncio Martí posee documentos del ACNUR. O sea, él posee un documento que tarda meses en ser obtenido a través de las Naciones Unidas. Entonces, evidentemente que hay una organización detrás que está sosteniendo a estas personas. Y yo no puedo tener conocimiento, Oscar. Si tuviese conocimiento, te prometo que estaría denunciando eso a los cuatro vientos. Doctor, teniendo en cuenta justamente ese contexto, ¿corresponde el término de fugados cuando que ellos salieron con todas las documentaciones necesarias, tanto de Brasil como de Uruguay? Yo me hago responsable, justamente hoy estuve en comunicación con Santiago González y varias personas, de la palabra fugados. Esa fue una frase que yo utilicé, pero por una cuestión semántica. Ellos tenían el refugio otorgado en Uruguay y ellos, rechazando el refugio, dejándolo de lado, procedieron a salir del país. La palabra fuga quizás tenga semánticamente algún otro indicio, pero de que se fueron del país de Uruguay, salieron en contra de su propio beneficio, porque al salir de Uruguay ellos pierden su calidad de refugiados. Es así. Entonces yo me hago responsable de haber dicho la palabra fuga y creo que semánticamente ellos se fugaron. Quizás jurídicamente no sea la palabra correcta, pero de que se fueron del Uruguay, pese a tener el refugio solo para Uruguay, se fueron del Uruguay. Procurador, ¿existe algún tipo de autocrítica por parte del Estado paraguayo? Ellos se fueron de Brasil, se han ido de Uruguay, ahora en concreto con el respaldo de ACNUR. ¿El Estado paraguayo ve que ha habido algún fallo por su parte para que esto haya podido ocurrir hasta ahora? No, el Estado paraguayo, al contrario, todos los fallos que hemos dictado desde el Estado paraguayo son contrarios a esta actividad. Nosotros los estamos procesando, nosotros dictamos órdenes de captura internacional, nosotros dictamos pedidos de extradición, nosotros nos opusimos a todos sus pedidos de refugio. O sea, nosotros estamos actuando como Estado paraguayo absolutamente en contraposición a lo que ellos están obteniendo a nivel internacional. ¿Y por qué se les está concediendo todo esto? Yo no puedo saber el por qué se les está concediendo todo ello, porque realmente, como tenemos ahora el caso de Uruguay, es un ejemplo que es el más cercano. En el Uruguay el tratamiento del refugio es de carácter reservado, confidencial y secreto. Ni siquiera pudimos tener acceso al por qué se le otorgó el refugio dentro del Uruguay. Si yo tuviese esa respuesta del por qué le están dando, o sea, por qué los países internacionales, en este caso Uruguay solamente, porque el Brasil levantó el estatus de refugiado político, no actuó como Uruguay. En Brasil, al tener la documentación, nosotros estábamos muy insistentes por los hechos nuevos que habían ocurrido, y el Brasil, al tener la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de inmediato procedió a levantar el estatus de refugiado político. O sea, el Brasil actuó en consecuencia a lo que establece la ley y las pruebas que tenemos. En Uruguay no sabemos qué ocurrió, porque realmente en Uruguay el procedimiento es un procedimiento cerrado, secreto, con pena carcelaria en caso de ser divulgada alguna información del tratamiento del refugio. Procurador,
dos preguntas. Le saluda Renato Talavera. Hola, Renato. Primero, si hay una respuesta, ¿cuál fue la respuesta que dio el embajador uruguayo y la posición del gobierno de Uruguay? Y segundo, no sé si va más la pregunta para el ministro sustituto, ¿cuánto tiempo va a tardar los trámites o el pedido a Finlandia, teniendo en cuenta que Paraguay no tiene cierto trato con el país europeo, ¿verdad? Es lo que la gente quiere saber, ¿verdad? Porque la gente escucha comunicados y son comunicados que son lindas palabras, pero las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Renato, te voy a responder la segunda pregunta. El trámite se va a hacer de inmediato. Se está trabajando ahora mismo en hacer los pedidos, tanto al Uruguay como el trámite ante el gobierno de Finlandia. Desconozco lo que ocurrió con el embajador, que quizás el ministro... El proceso, todos acompañamos esto juntos. Yo creo que la ciudadanía paraguaya, la prensa, el Estado, todos estamos juntos en esta lucha y todos estamos juntos intentando que se haga justicia en esta causa, por las víctimas y por el propio país, por la seguridad del Estado, por la seguridad nacional. Todos vimos que el plazo nunca puede, yo no te puedo decir un plazo porque te estaría mintiendo. Lo que sí te propongo, te confirmo, de que de inmediato se van a hacer los trámites. El plazo procesal que lleve eso justamente depende ya de las autoridades. Fíjate ahora en Uruguay, tenían 90 días para contestar algo, lo contestaron antes, nosotros ni siquiera tuvimos conocimiento, aparentemente ya se resolvió y como era secreto el trámite, recién nos enteramos por una notificación de otro proceso. Entonces el plazo, yo sé que siempre uno quiere saber el plazo para tener una expectativa, una esperanza y una certeza del plazo, pero la realidad es que yo no te puedo dar un plazo exacto. Sí te puedo decir que el trabajo del Estado paraguayo, ya sea a través del Ministerio Público, de la Cancillería, de Procuraduría y del Ministerio del Interior y la Policía y todo aquello que tengamos que intervenir, va a ser de inmediato. Nuestro actuar no para ni un segundo detrás de estas personas. Nuevamente el ministro sustituto Enrique Muy bien. Insfrán. Uruguayo.